turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hola a todos, ¿qué tal? Veo que solamente hay 3 personitas de momento, o eso es lo que me pone a mí. Así que vamos a empezar este directo hablando un poco de las leyes Horno versus leyes original. Este tipo de patatas fritas, por así llamarlo, que ahora veremos si realmente son patatas fritas, no patatas fritas o qué son, pues lo normal es que son patatas fritas. Pero con las del horno, ¿qué son? No son patatas fritas. No sé si se me oye bien. Si podéis decirme si se me oye bien, os lo agradecería. Para subir o bajarle al micro la sensibilidad.
Ah, vale, perfecto. Vale, pues como os decía antes, eh, vamos a hablar principalmente de estas dos que tenéis aquí. Son las leyes al horno y las leyes normales, originales al punto de sal. Hay un anuncio ahora en la televisión que sale, que también lo está anunciando Dani Rovira, el humorista, en las cuales, bueno, pues dicen que tiene un 50% menos de grasas con respecto a la media o sea, a la media del mercado de todas las patatas fritas. Y claro, me surgió la duda de si realmente lo tenían o no. Y además, eh, cómo eran de sanas, o sea, si le quitan la mitad de grasas, ¿de dónde lo han sacado? Si es que han metido otra cosa, si es que lo han cambiado por otra cosa. Así que, bueno, vamos a verlo. Me vais poniendo en tal caso en el chat o así las dudas que os vayan surgiendo y después, pues, o a lo largo del directo o después al último, pues os voy contestando todo. Vale. En primer lugar, al ver la etiqueta, eh, las leyes horno sí que tienen menos calorías que la original. Como podéis ver, bueno, tienen un 17,1% menos. ¿Qué pasa con las grasas? Sí lo cumplen. Tienen 55,5% menos de grasas totales y un 62,2% menos de grasas saturadas. Es decir, sí que cumplen lo que dicen de que tienen menos de un 50% de grasas con respecto a las otras, al menos con las propias suyas de su marca. Ya después en el mercado hay con más grasas, con más azúcares, con más sal, con menos sal, si le meten sabores, pues obviamente cambia todo bastante, pero comparando horno con las originales de toda la vida, las patatas fritas de toda la vida, sí que tienen menos, incluso un 62,2%. En cuanto a los hidratos de carbono, me sorprende porque tienen más, es decir, o sea, si partes de las mismas patatas y lo único que le quitas es aceite, no tendría por qué subir los hidratos de carbono y sobre todo los azúcares, porque hay casi un 87% de azúcares más. O sea que algo hay, algo hay. Después veremos la lista de ingredientes, pero algo hay aquí raro, porque que bajen grasas no significa que tengan que subir azúcares. Vale, la fibra está bien, tiene más fibra que las originales, eso está bien. A ver, queremos que los alimentos puedan aportar más fibra, por ejemplo, pues si se quiere del propio producto que aporte más fibra, pues oye, está bien, no hay inconveniente. Proteínas, lo mismo que con los hidratos de carbono. ¿Por qué tiene menos? O sea, ahora es al revés. ¿Por qué tiene menos proteínas? Si solo le has quitado los aceites, ¿por qué tiene menos proteínas? Y además, bueno, tiene menos sal, que no pone nada de reducido en sal ni nada de esto, pero bueno, tienen menos sal. Reducido en sal se pondría en tal caso de tener menos de un 30% justo, y en principio es lo que tiene, menos de un 30%, menos que las originales. Pero claro, como es otra receta, seguramente por eso no lo puedan poner legalmente. Pero me sorprende que tengan menos sal, si solo estás anunciando que tengan menos azúcares. ¿Vale? Pues ahora viene la parte graciosa del asunto. Y es que el nombre de las normales son patatas fritas. Pues patatillas, patatas fritas. Bien. Sin embargo, las leyes al horno se llaman producto de aperitivo de patata horneado. Mucha cosa para decir patatas fritas, que no son patatas fritas. Entonces, cuanto más largo sea el nombre que tienen justo encima de los ingredientes,
Cuanto más largo que sea eso, más ingredientes tiene y menos real es la receta. Es decir, patatas fritas. Cuando se hacen en casa unas patatas fritas. Patatas, aceite, sal. 3 ingredientes, que son las que tiene la ley original. Entonces, dices patatas fritas. Yo en casa cuando hago patatas fritas, aceite, patatas, sal. Perfecto. En este caso, las leyes original tienen aceite de maíz y de girasol. Bueno, cada uno fríe en su casa como quiere y con el aceite que quiere. Pero bueno, patatas, aceite y sal, lo que haríamos en casa. Sin embargo, las leyes al horno tienen copos de patata, que ni siquiera es patata, son copos de patata. Almidón. ¿Almidón para qué? Aceite de girasol. Bien, vale, aceite. Azúcar. ¿Para qué? Aroma a sal marina, o sea, tienen aroma a sal marina. No es que tengan sal, es que tienen aroma a sal marina. Emulgente y colorante. Para unas patatas fritas que supuestamente son mejores porque tienen un 50% menos de grasas, que lo que te están vendiendo es que son más sanas, porque tienen menos grasas es que son más sanas. Si te venden que son más sanas, ¿me explicas por qué tienen 7 ingredientes y no 3? O sea, este es el motivo exacto de por qué hago este directo. O sea, ves un anuncio en la televisión, dices, uy, tienen 50% menos de grasa, están hechas al horno. Cuando, yo qué sé, haces algo al horno, no le sueles echar tantísimo aceite como igual para una freidora, si lo haces patatas fritas en una freidora. Entonces, claro, me surgió la duda de, ¿y qué lleva esto? Porque, ¿cómo ha reducido al 50% ese aceite? Vale, sí, al horno, pero ¿qué hay detrás de esto? Y aparte de esto, en una encuesta que había hecho hace tiempo en Instagram, una chica me había dicho, una compañera mía de carrera de hecho, me había dicho que si podía comparar estas, las leyes al horno y las leyes original, pero antes no tenía, o sea, fue cuando fue lanzado y antes no tenían este 50% en teoría, reducido en grasas. Entonces, bueno, me pareció muy curioso, así que eso, por eso traigo sobre todo este directo. Otra cosa muy curiosa que encuentro en las patatas fritas es que en las leyes original pone sin gluten, es decir, en la imagen anterior que os he enseñado de las bolsas de las patatas, pone sin gluten. Sin embargo, en las leyes al horno no especifica nada. Según el reglamento 1169 del 2011, que es el reglamento sobre el etiquetado alimentario y información al consumidor, te tienen que declarar si tiene gluten, es decir, cuando tiene presencia de gluten te lo tiene que poner en la lista de ingredientes con negrita, cursiva, subrayado, en rojo, pues algún cambio de letra para saber que lleva algún alérgeno. ¿Qué pasa? Que en la bolsa, en el etiquetado de la bolsa, no aparece absolutamente nada de nada en negrita ni subrayado, ni con ese tipo pues, de indicación de que es un alérgeno, pero tampoco pone sin gluten como las normales. Esto se debe a que igual el almidón puede llegar a ser que tenga algo de gluten, pero tampoco lo especifican. Entonces, no podría deciros, por ejemplo, de dónde proviene. Que no tenga gluten no significa que no lo tengan que decir. Es decir, un ketchup se hace con, pues, tomate, ¿vale? Al no llevar nada de gluten, no hace falta decir sin gluten, porque no. O sea, si no lo tiene, pues no lo tienes que poner. O no le vas a poner sin lactosa a un ketchup, por ejemplo, ¿vale? Pues
ya sabes que no tiene lactosa, que viene el tomate, no tiene lactosa, pues lo mismo. Entonces, no tengo muy claro si es que no lo digo, o sea, no tengo muy claro el por qué no aparece lo de sin gluten. Puede ser porque, por lo que estoy diciendo, no hace falta que un ketchup ponga sin lactosa, pero me parece curioso que ya que lo ponen en las leyes original, no lo pongan en las de horno. Es, no sé, no me parece pues conveniente porque tienen el sin gluten en las de original. Aparte de esto, en la lista de ingredientes bueno, os he puesto aquí un poco resumidos los ingredientes, son en orden, ¿vale? Es decir, vuelvo a repetir, mediante el reglamento 1169 del 2011, tienen los ingredientes tienen que ir por orden, es decir, el que tiene más, o sea, si tiene más patatas, tiene que ir las patatas antes que el aceite de maíz y girasol, y el aceite de maíz y girasol tiene que ir antes del sal, pues porque, un ejemplo, pues tiene un 70%, un 20% y un 10%. Entonces, tiene que ir de mayor a menor. Entonces, tiene más almidón que aceite de girasol, tiene más azúcar que aroma a sal marina o que sal. No comprendo el por qué tienen tantos ingredientes si realmente solamente le habían sacado 50% de grasas y están hechas al horno. Esta es la importancia del etiquetado y de saber y de comprender el etiquetado de los alimentos, porque no te las dan con queso, básicamente. O sea, cuando tú cuando tú tienes dos productos, puedes compararlos, ver las diferencias que hay entre ellos. Lo demás, ya te pueden poner todo el marketing que quieras, que sabiendo leer las etiquetas no te van por mucho marketing, no te van a liar. Entonces, básicamente es lo que os traigo, el análisis como del etiquetado del alimento, porque lo demás, bueno, pues el resto del etiquetado no es tan tal para analizarlo en este alimento. Es decir, sobre todo me importaba más las grasas, qué es lo que dicen, sí que lo cumplen, o sea que en eso perfecto, pero me quedo sorprendida de los 7 ingredientes con respecto a los 3 de las originales, que son los que debería de tener, vamos, debería tener 3 y ya. Y no sé, es un directo cortito porque la verdad no da para mucho más, pues una etiqueta. Pero claro, lo que no sabe la gente, bueno, lo digo porque como voy a subir esto a YouTube, pues para que tengan contexto también de la pregunta. Lo que no sabe la gente es leer las etiquetas, como por ejemplo, ¿qué son los copos de maíz? Dijiste que no eran patatas como tal. Claro, los copos de maíz, imagínate los copos de maíz del desayuno. Realmente los cornflakes son copos de maíz. Entonces, son pues eso, los copos de patata, pues son como los copos de maíz. Es decir, no es la patata en sí, sino, o sea, una hortaliza, sino que, o sea, una hortaliza, un tubérculo, sino que es algo procesado ya de la patata. Es decir, no partes de la patata en sí, sino que partes de algo procesado ya de la patata. Por lo que es eso, es como si en vez de coger y decir, pues eso, que haces, no sé, unas crepes yo qué sé, unas crepes con harina de garbanzo y tú te compras la harina de garbanzo, ya está algo procesada, no coges el garbanzo, lo trituras, lo tamizas y tienes la harina de garbanzo, sino que estás procesándolo. Pues es lo mismo.
Con los copos de patatas lo mismo. Es algo procesado de la patata. No es una patata en general, sino que es un copo de patata, que es diferente. Y bueno, pues también es eso que me sorprendió lo de los copos de patata, por eso mismo, porque digo, si utilizáis una patata, ¿por qué no utilizáis otra patata también? O sea, puede ser que sea lo que les sobra de pelar las patatas para hacer patatas para otro producto donde necesitan la patata redondita. Sí, no, a ver, en la industria alimentaria se utilizan las partes feas, por así decirlo, para hacer otros productos. Es decir, bueno, esto era para otro vídeo, pero bueno, es decir, los medallones de merluza se hacen a partir, bueno, sí, el surimi, sí, igual que las salchichas. Pero lo que tengo más claro, por ejemplo, es el, las rodajas con los... Ay, que se me acaba de ir la palabra. Con los medallones. Las rodajas con los medallones. Las rodajas es la merluza cortada, literalmente. Es una rodaja. Cortas el tronco de la merluza y te sale una rodaja. Un medallón es como la carne en sí de pues un filete de merluza, pero no lo bonito. O sea, los cortes que quedan sin hacerlos bonitos, por así decirlo, como si fuera una carne picada, pues es eso. O sea, lo embuten como si fuera un chorizo y lo congelan y de ahí salen los, bueno, tiene más procesos, pero así un poco en fácil. Lo trituran, le dan formita, lo ponen como un chorizo y eso son los medallones, por ejemplo. Entonces, sí que se aprovechan partes de otros alimentos pues para hacer subproductos o para hacer otro alimento diferente, pero en este caso no creo que sea por eso. Yo creo que es por el hecho de la manera igual en la que la hornean, para que quede con la misma forma, para que quede bonita y tal, igual no pueden utilizar la patata en sí por el hecho de que queda pues al horno, básicamente. No les ha de quedar igual tan bonita o no ha de quedar tan con una textura, con un tamaño, con una forma, pues que se considere igual una patata frita, unas Lay's, pues para vender. Y digo Lay's porque ha salido el anuncio, pero puede ser de marca blanca, puede ser de cualquier otra marca. Pero sí, básicamente, yo creo que es por eso. O sea, porque no les queda de la forma, el tamaño, igual la textura, el color, que se tiene que vender como patata frita, aunque sea al horno, pero patata frita en sí. Porque las Lay's son patatas fritas, o sea. eh, y claro, lo del medallón y la rodaja sí que es diferente, porque o sea, de un alimento sale otro alimento, básicamente. Pero que no tiene nada que siguen siendo saludables igual. Lo que pasa es que son las partes feas que no pueden salir a la venta porque, pues, o feas o que se pasan de peso o que no tienen tanto peso. Es decir, si por ejemplo los filetes de merluza tienen que pesar pongo un ejemplo, entre 100 y 120 gramos, si pesa 180 gramos, imaginar que se le da un corte. Bueno, pues con ese corte, eh, el filete o sea, lo vendes, pero el corte que has hecho no lo puedes vender como otro filete. Entonces son como, pero claro, es una línea muy rápido y ya te viene pues en el propio barco, ya se hacen muchísimas cosas. O sea, en el propio ya llegan las cosas a la industria, ya casi todo hecho desde el barco. O sea, eso es increíble. Pero sí que es eso, cuando tienes cortes feos o no llega a las características, a las especificaciones del producto, pues porque tiene más peso, menos peso, no es tan blanco como tiene que ser para que sea un filete de merluza, por ejemplo, y así, pues todas esas cosas se utilizan, por ejemplo, para los medallones o para el surimi. Me vale también el ejemplo del surimi.
El surimi no es más que pasta de pescado. Pero bueno, lo mismo. La salchicha sí que es más así, porque no se utiliza la propia carne en sí que se corta, sino que es más de despegar la carne que queda adherida al hueso y así, pero bueno, que sigue siendo carne igual. No sé si tenéis alguna preguntita más. La verdad es que este directo es bastante cortito. No sabía cuánto me iba a llevar, pero claro, tampoco me quería extender poniéndoos toda la legislación, ni nada, ni los reglamentos, ni los artículos, ni nada, porque tampoco igual me iba a extender un poco. ¿Qué más os puedo decir de las leyes? Pues nada, sobre todo eso, que me ha sorprendido mucho el hecho de tantos ingredientes. Lo del gluten, no sé qué os parece a vosotros lo de que no pongan eh, sin gluten, si acaso no lo contiene. Eh, Cumplen el 50% menos, es decir, a ver, en eso sí que cumplen, pero yo sinceramente si tuviera que escoger, me quedaría con las originales, porque sé que llevan patata, aceite y sal como prepararía unas patatas fritas en casa y ya, aunque tengan más grasa, son unas patatas fritas, es decir, no es algo que consuma diariamente, por lo tanto, al ser un alimento de consumo ocasional, tampoco busco el que tenga reducido en grasas o que sea más sano o así, porque es un producto de consumo ocasional, o sea que tampoco, para una vez que las tomo, pues tampoco me importa eso. Pero sí que escogería en tal caso la que solo tiene 3 ingredientes, porque cuanto menos ingredientes, pues más adecuado a cómo lo harías en casa es. Y sinceramente, para unas patatas fritas, lo que necesitas son patatas, aceite y sal, no mucho más. Eh, Así que no sé, imagino que también como se aparece en la imagen, lo del emulgente y colorante es lo mismo. Son requisitos que tiene que tener para ser bonita y que cumpla como con los estándares que tendría que cumplir una patata frita. Es decir, pues que sea crujiente, eh, que sea de un color específico, con una forma específica, con una textura específica, ya no solamente de crujiente, sino al masticarla o así, o el sabor incluso que tienen también. Entonces, no sé, lo de aroma sal marina tampoco lo entiendo porque podrían ponerle sal y ya está. O sea que lo de aroma sal marina tampoco lo entiendo. Pero sobre todo me quedo con eso, con los 7 ingredientes en vez de 3. Que no ponga lo del gluten y que tenga muchos más azúcares, porque el hecho de añadirle almidón, azúcar, emulgente y colorante es todo para lo mismo. Son funcionalidades para la venta, es decir, textura, color, olor, forma, que sea más crujiente, menos crujiente. Es todo así. Todo es hacia la venta. O sea que básicamente es para que se intenten parecer a las normales y ya está. Lo único que sí, que en vez de aceite de maíz y girasol solo tienen aceite de girasol, pero bueno, tampoco es una cosa del otro mundo, porque son aceites refinados igual, entonces bueno, da igual que sea maíz y girasol, no van a ser como el de oliva, pero bueno, son maíz y girasol igualmente, que están bien. Y bueno, no sé si tenéis alguna preguntita más, si algún alimento que queráis que analice, ya que estoy pues para otro directo así.
Ahora tengo un poco más de estabilidad, así que en principio haré directos más a menudo y no tardaré un año entre uno y otro como está pasando, pero en principio tendré más estabilidad. Según la etiqueta, ¿cuál tiene más glucosa? Glucosa en sí, glucosa en sí no, sería azúcar. Y esto está, eh, azúcares, la glucosa se mide en el total de azúcares. Y en los azúcares tenemos en las leyes de horno 5,3 gramos por cada 100 gramos de producto y en las leyes original 0,7 gramos por cada 100 gramos de producto. Es decir, eh, las de horno tienen casi un 87% más de azúcar que las originales por cada 100 gramos, que ya es bastante. Eh, la verdad, quitamos grasa y le matamos a los diabéticos. No, tampoco es eso, pero imagino que el azúcar que le han añadido es por alguna función tecnológica, es decir, pues dar más estabilidad o incluso para el sabor, que tenga un sabor más aceptable. El azúcar no es solo como edulcorante. Tanto el azúcar como la sal son potenciadores del sabor. Cuando van al hospital, va alguien al hospital y dice, no, es que me están dando la comida sin sal, no me sabe a nada. ¿Por qué no sabe a nada? Porque la sal es un potenciador del sabor. Aparte de que la gente también está acostumbrada a tomar mucha sal. Y además pasa lo mismo con los azúcares. Los azúcares se añaden en muchos alimentos para potenciar el sabor y además para darle igual un sabor como más, no suave, pero para controlar el sabor, y se hacen muchas pruebas para ver el sabor pues con diferentes dosis de azúcar o con diferentes dosis de sal o así. Y bueno, la verdad es que sí, pero comprendo que sea más azúcar es igual para una bebida, pues yo qué sé, para un batido de cacao o para un zumo o algo así, pero para unas patatas fritas el azúcar, no sé. Es que sí, 87% más es muchísimo más, es muchísimo más, es una barbaridad. Porque ya digo, 0,7 gramos en 100 es nada. Es el azúcar propio que tiene la patata, el aceite o la sal en tal caso. ¿Cuántos gramos es la bolsa? Pues te digo ahora porque ni siquiera la había buscado. O sea que te digo ahora mismo. Esto es el directo, básicamente. 150 gramos. Ahí sí lo pone aquí. 150 gramos. Lo pone la propia bolsa, en la imagen de la bolsa que os puse antes. 150 gramos tiene la bolsa. O sea que si te comes toda la bolsa, estás tomando pues cuchara y media, sí. Sí, 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 sí. Es que te estás tomando, claro, ya digo, el azúcar propio, o sea, aquí va el azúcar, de los azúcares en una etiqueta son los azúcares del propio alimento más los azúcares que le han podido añadir. Entonces, si tiene 3 ingredientes y ninguno es azúcar, es que es el azúcar propio del alimento. Por ejemplo, la leche. La leche, cuando vas a la tabla nutricional, ves que te pone azúcares tanto. ¿Por qué? Por los azúcares propios que contiene la leche. Pero no es que le añadan azúcar. Sin embargo, cuando ya te pone azúcar, glucosa, sucralosa, bueno, los 800 nombres que tiene el azúcar para poder ponerse, eh, pues ahí es donde sí que son añadidos. Es decir, si tú coges patata, aceite y sal, tiene un azúcar implícito en el alimento, pero eso es sano, o sea, es sano. No te pasa nada por ingerirlo, porque no son azúcares que le estás echando como al café 4 cucharadas de azúcar. O sea, es diferente el azúcar que puede tener un alimento a lo que le echas. Eh,
Pero claro, sí, 150 gramos de las Lay's, sí, llevan bastante. A ver, no comparado con una chocolatina, pero sí con unas patatas fritas. Entonces, dentro de la misma categoría de alimentos, sí, es mucho azúcar, muchísimo. También me sorprendió eso, el 87% más de azúcar es muchísimo. Y aunque lo bajen en sal, no tiene nada que ver, es totalmente diferente, porque por mucho que te bajen un 30% de sal, tampoco tenía tanta sal, 1,2 gramos por 100 de producto. Tú coges así sal y lo vas echando en la sartén para las patatas y estás echando fijísimo más de 1,2 gramos. No es algo que se espere dulce, no debería hacer falta dulzura. Sí, no, como ya he dicho antes, el azúcar es un potenciador del sabor, entonces no creo que se busque dulzura, sino potenciar el sabor de los demás ingredientes. Es decir, seguramente los copos de patata no tienen tanto sabor como la patata en sí. Entonces, igual lo que se busca es potenciar el sabor de la patata en sí. O sea, de la patata frita o patatilla o Lay's o como queráis llamarlo, porque no le puedo considerar patata frita porque no está ni frita. O sea, que es complicado. Pero no. No es por dulzura, es básicamente por potenciar el sabor. Ya digo, cuando va una persona al hospital y tiene que comer allí y tal, y no le ponen sal, cuando no te sabe la comida y porque no tiene sal, es por eso, porque la sal y el azúcar son dos potenciadores del sabor muy importantes. Y básicamente por eso se le suele añadir azúcar a absolutamente todo. Es una de las cosas que no es que o sea, se está intentando cambiar, se está intentando mejorar, reducir el azúcar que se añade, pero lo que hace es que sea más palatable, es decir, que tenga más sabor, que te guste más eh, y que recuerdes ese sabor, es decir, que te guste mucho el sabor. Por lo tanto, sí. No creo que sea para dulzura, sino que creo que es más por ahí, por donde van los tiros, por el hecho del potenciador del sabor sobre todo, porque en industria alimentaria se utiliza el azúcar para muchísimas cosas y una de ellas es potenciar el sabor, aparte de endulzar, pero sí. Y de hecho se estaba intentando buscar sustitutos del azúcar, echar menos azúcar o así, y conseguir la misma textura o conseguir el mismo proceso igualmente con menos azúcar, por ejemplo. Pero sí, no debería de tener tanto azúcar esto. Y no sé si tenéis alguna preguntita más. Si no, damos por finalizado el directo. Y podéis, eso, decirme tanto por aquí, por Instagram, por cualquier red social de las que tenéis por aquí abajo puestas, cualquier alimento que queréis que analice en sí el etiquetado o si tiene muchas grasas, si tiene mucha sal, si tiene mucho azúcar o cualquier otra cosa o queréis que lo compare con algo o así, pues también eso me lo podéis dejar en cualquier lado, en cualquier red social de todas las que tengo, que estoy en todas. Así que estoy activa en todas las que tengo por aquí y, y cualquier cosa. Podéis eso, preguntarme, sugerencias, decir, pues mira, quiero que compares esto y esto, o quiero saber más sobre esto, o por qué tiene tanta sal o tanto azúcar, o a qué viene este ingrediente aquí, o así. Es muy importante fijarse en la lista de ingredientes, aunque no se da esta formación en los colegios, institutos y así deberían, porque deberían de enseñarnos al menos saber lo que tienen los alimentos, ya no por el hecho de que podamos elegir libremente lo que queremos comer, sino por el hecho de que cuando tú tienes una intolerancia alimentaria, una alergia alimentaria, por ejemplo al gluten,
tienes que formarte como desde cero e investigar por tu cuenta o buscar todo tú, porque los médicos a veces tampoco te cuentan mucho. Entonces te encuentras con que no sabes diferenciar si tiene gluten, si no tiene gluten, si tiene lactosa, si no tiene lactosa, y es complicado, porque deberían de tener esta formación en los colegios, institutos y así. Ya no digo tanto igual en las universidades, pero colegios e institutos, que es a donde más se puede llegar, tener esta formación para realmente que las personas puedan elegir libremente lo que quieren comer, eh, y ya, o sea, sin tener que hacer tanto marketing ni nada de esto. Está muy bien el marketing alimentario y cualquier tipo de marketing y de hecho en el máster he tenido una asignatura de marketing alimentario y así, pero eh, realmente deberían de enseñarnos a saber lo que comemos, sobre todo cuando vamos a comprarlo, porque cuando cocinamos en casa o compramos, si es carne, pescado, así, lo compramos, pues eso, en pescaderías, carnicerías, fruterías y así, pues, o aunque sea en el supermercado, pero en las secciones de carnicería y así, y compras carne, pescado, patatas, judías, verduras, lo que sea, sí que sabes lo que estás comprando, pero cuando te viene un producto con etiqueta, al menos saber leer que sí que tiene, o sea, cuánto de más, cuánto de menos, que tiene que seguir un orden, los ingredientes, que son esas cosas que nos deberían de enseñar realmente, para estar informados, al menos de saber lo que compramos, saber lo que consumimos y así, pero bueno, eh, poco a poco se va avanzando, poco a poco. De momento he visto progresos, de momento, pocos, pocos, pero he visto progresos. Y aquí estamos, aquí los servidores, los divulgadores, para también dar como ese granito de arena y pues dar charlas en institutos, en colegios y así, bueno, pues informar. Pero bueno, debería hacerse antes, pero para eso estamos nosotros. Y nada, pues si no tenéis ninguna duda más y así, pues nos vemos en el siguiente directo, que espero que sea en breve. Muchas gracias por verme. Adiós.